Muy buenas noches, queridos hermanos y oyentes. Les saluda en este día Damaris Romero, colaboradora del Ministerio El Conocimiento de Yahweh Perlas del Saber. Hoy nos encontramos celebrando el cuarto día de nuestra festividad de Sukkot, una de las celebraciones más significativas del pueblo de Israel, llena de simbolismo y propósito espiritual. En esta ocasión, continuaremos profundizando un poco más en el significado de Sukkot, explorando su historia, su fundamento en las escrituras y su dimensión profética. Les invito a acompañarme en este tiempo de aprendizaje y de reflexión. Pero antes de comenzar, realizaremos juntos la oración por la Torá. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, asher bakar banu mikol ha'kamim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Ahora comenzaremos con la enseñanza preguntándonos, ¿qué es Sukkot en la Torá? Algunos datos fundamentales de la Torá sobre Sukkot. Pues se dice que Sukkot es cabañas o tabernáculos. Esta es una fiesta del mandato divino, que lo encontramos en Levíticos capítulo 23, verso 33 al 44. Esta celebración se da en el séptimo mes bíblico, Tisrei, del día 15 al 21, seguida del octavo día, que es Shemini Caserec, que concluye la fiesta del mandamiento, y lo cual lo encontramos en Vallecra, capítulo 23, verso 42 al 43, donde está escrito: en cabañas habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Esta festividad tiene también una dimensión agrícola, que es la fiesta de recogimiento de los frutos, pues coincide con la cosecha final. Un dato muy interesante e histórico sobre Sukkot, y es: ¿por qué algunos creen que Yeshua pudo haber nacido en Sukkot? Aquí te daré datos principales, argumentos que diversos maestros mesiánicos han presentado. Argumentos sobre el servicio sacerdotal de Zacarías. En el libro de Lucas capítulo 1 dice que Zacarías era el sacerdote del curso de Abías, cuando vio el ángel que le anunció sobre el nacimiento de Juan el Bautista. De esto se deduce cuando sirvió en el templo y por lo tanto se calcula cuando fue concebido Juan, cuando nació y luego cuando María concibió a Yeshua. Relación temporal: 6 meses después. El texto de Lucas capítulo 1 da que María concibió a Yeshua aproximadamente 6 meses después de que Elizabeth, embarazada de Juan, estuviera en su sexto mes. Si Juan fue concebido alrededor de Sivan, sumando 6 meses se llega a Kislev para la concepción de Yeshua, y luego otros 9 meses para el nacimiento, que apuntan al mes de Tisrei, tiempo de Sukkot. En Juan capítulo 1, verso 14, se dice que la palabra se hizo carne y tabernáculo entre nosotros. En algunas traducciones habitó en Sukkot entre nosotros. Este motivo del tabernáculo conecta fuertemente con la idea de Sukkot, Elohim morando, acampando temporalmente entre su pueblo. En contexto de los pastores, las peregrinaciones y los viajes para los festivales, algunos señalan que Belén está cerca de Jerusalén, de modo que durante festivales la población se mueve mucho, lo cual ayudaría a explicar la dificultad de encontrar posada. Conexión profética: Torá, profetas y Bricada Shah. Vayamos a ver cómo la Torá y los profetas preparan un escenario que el nacimiento de Yeshua en Sukkot fue tempranamente cumplido, o que encaje con aquellas profecías. La idea del tabernáculo
o la cabaña, Sukkot, como morada temporal de Elohim entre los humanos. En la Torá, Sukkot celebra el hecho de que Adonai hizo morar a Israel en cabañas durante el Éxodo. Elohim mismo acampa con su pueblo. En los profetas hay promesas de futura morada de Adonai con su pueblo, de restauración, etc. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 14, verso 16, menciona que todas las naciones vendrán a Jerusalén para adorar al Adón y guardar su co. Las profecías mesiánicas sobre gran gozo, luz y salvación. En los profetas se anuncia que el Mesías traerá salvación, gozo, luz, etc. Le encaja que su nacimiento sea una festividad que significa alegría, testimonio visible de que Elohim es tabernáculo entre los hombres traído en luz. El calendario sacerdotal y las señales en los tiempos nos dan claridad a los expresados por Adonai en Bereshit capítulo 1, verso 14, que nos relata las señales dadas desde el principio en las santas convocaciones. La Torá manda que se observen los moedim, los tiempos señalados. Sukkot es uno de esos momentos donde Israel mira al cumplimiento, a la manifestación. En la Brit Hadashah, Yeshua participa en las fiestas, celebra y su ministerio cruza con ellas. Juan capítulo 7, verso 2 habla del tiempo de Sukkot. El mensaje que se puede extraer cuando contemplamos la posibilidad de que Yeshua haya nacido durante Sukkot es que si Yeshua nació en Sukkot, eso no sería casualidad, sino profundamente simbólico. Él siendo el mismo cumplimiento viviente del tabernáculo de Elohim con su pueblo, morando entre nosotros, trayendo la luz, la salvación, siendo el nuevo tabernáculo. Esto conecta con la profecía de que Elohim vendrá a habitar entre los hombres, cumplida en él, y se anticipa lo que vendrá en la era mesiánica futura, cuando Elohim habitará con su pueblo eternamente. También resalta que los festivales dados en la Torá no son rituales históricos, sino tipos, sombras, señales proféticas que encuentran su pleno cumplimiento en Yeshua. El nacimiento de Yeshua en una Sukkot y la palabra tabernáculo entre nosotros. En Lucas capítulo 2, verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Para entender este verso de Lucas necesitamos palabras claves en hebreo y griego. Una es catalumá, traducida comúnmente como un mesón o una posada. En realidad significa cuarto de hospedaje o habitación de huéspedes, no una posada comercial. La misma palabra se usa en Lucas capítulo 22, verso 11, donde Yeshua pide preparar la sala superior para el Pésach. Por tanto, José y Miriam no fueron rechazados de una posada pública, sino que no había un espacio en la casa familiar de Belén, porque todos los parientes estaban allí por el censo romano. Algo que tenemos que aprender es el contexto histórico del rito de la pureza ritual. Durante el nacimiento, Miriam estaba en el estado de parto, lo cual según la Torá en Vayikra o Levítico capítulo 12, verso 2, la colocaba en un periodo de tumac, que es estar en un estado de impureza ritual. Por tanto, no podía dar a luz dentro de una casa habitada, especialmente durante Sukkot, cuando todos los invitados dormían en sus cabañas, afuera. Por ello, era completamente lógico y alágico que diera a luz en una sukkah o una estructura temporal separada de la casa principal. Esto no era un establo de animales, sino una cabaña de ramas, una sukkah. Una evidencia clara y profética en la Torá y los profetas las encontramos unidas en la Torá y profetas, como está escrito en Vayikra capítulo 23, verso 34.
el día 15 de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot, al Señor por 7 días. Durante Sukkot, Israel debía vivir en cabañas temporales, recordando la presencia de Elohim morando entre ellos. Esto proféticamente apunta a la encarnación del Verbo, cuando Elohim fue tabernáculo entre nosotros. Y lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 14. Y en Isaías capítulo 7, verso 14 está escrito: He aquí, la joven concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, Elohim con nosotros. El profeta habla de Elohim habitando con los hombres, y el concepto totalmente ligado al tema central de Sukkot es la morada divina en medio del pueblo. En Juan capítulo 1, verso 14, el texto griego original está escrito: Kai o logos sar egeneto, kai esquenosen en gemín. Y la palabra se hizo carne y puso su tienda. Esquenosen de esquené, tabernáculo entre nosotros. El verbo esquenosen literalmente significa tabernáculo o habitó en una sucac entre nosotros. Juan está haciendo una referencia directa a Sukkot, no una posada ni un establo. Un contexto geográfico y pastoral que nos relatan sobre es que los pastores que cuidaban los rebaños de noche, como está escrito en Lucas capítulo 2, verso 8, estaban cerca de Belén. Históricamente los rebaños usados para los sacrificios del templo se criaban en esa zona llamada Migdal Eder, torre de rebaño, como lo encontramos en Miqueas capítulo 4, verso 8. Y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá del señorío primero. Los antiguos textos rabínicos nos dan una explicación en el Tratado de Jerusalén, Secalim 7:4. Señala que Migdal Eder era el lugar donde se guardaban los corderos para los sacrificios del templo. Yeshua, el Cordero del Eterno, nació justo en ese mismo sitio, cumpliendo proféticamente la figura del Cordero sin mancha. Así, cuando los pastores vieron al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, comprendieron la señal. Era el Cordero destinado al sacrificio, el Cordero en medio de Israel. El nacimiento de Yeshua durante Sukkot revela el cumplimiento de la profecía de Manuel. No fue un nacimiento común en un establo, sino el momento en que la presencia divina habitó entre nosotros, como la nube de la gloria en el desierto. Lucas describe un entorno de pureza y hospitalidad familiar, no de pobreza. La Sukkot era el lugar perfecto y profético para su nacimiento, una morada temporal para aquel que vino a morar temporalmente entre los hombres. El término pesebre se usa simbólicamente como el receptáculo donde se coloca el cordero recién nacido para su inspección. Todo el lenguaje de Lucas está profundamente conectado con las prácticas de Sukkot y los sacrificios del templo, las profecías, los cumplimientos en Yeshua. Ya que Elohim morará con su pueblo, como está escrito en Levítico capítulo 26, verso 11 al 12, Yeshua es tabernáculo entre nosotros y lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 14. El gozo de Sukkot como Simhat Bei HaShoevak, regocijo de las aguas, en la misma fiesta Yeshua dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, como está escrito en Juan capítulo 7, verso 37 al 38. El nacimiento de un rey en Belén, como está escrito en Miqueas capítulo 5, verso 2, es que Yeshua nace en Belén, lugar de los corderos para sacrificio. Las naciones vendrán a adorar en Sukkot. Se anticipa en la era mesiánica donde Yeshua reinará desde Jerusalén en la Sukkot del Emanuel.
El nacimiento de Yeshua no fue un accidente geográfico, sino una señal profética del plan eterno de Elohim. Así como Israel habitó en cabañas temporales mientras la gloria de Elohim los cubría, Yeshua vino a habitar temporalmente entre nosotros, en una sukkah trayendo su presencia a la tierra. La palabra se hizo carne y tabernáculo entre nosotros, como está escrito en Juan capítulo 1, verso 14. Por tanto, Sukkot representa el principio y el fin del plan redentor. En su nacimiento, Yeshua fue tabernáculo con nosotros. En su segunda venida, Yeshua volverá a ser tabernáculo eternamente con su pueblo. Sukkot o Sukkak y las profecías de la Torá. Algunos apoyan la idea de que pudo haber nacido en un tiempo de cabaña o un tabernáculo simbólico, no necesariamente un establo en el sentido convencional. En escritos mesiánicos contemporáneos se afirma de que los pastores que vieron al niño Yeshua estaban vigilando rebaños en Midal Eder, donde se criaban los corderos para los sacrificios. En el Targum Jonathan sobre Génesis, capítulo 35, verso 21, que dice: Jacob acampó más allá de Migdal Eder, lugar donde el rey Mesías se revelará al fin de los días. Esto sugiere que la tradición judía vio Migdal Eder como un lugar profético para la manifestación del Mesías. En la interpretación mesiánica se señala que Juan capítulo 1 verso 14 usa la palabra griega eskenosén, que se traduce como tabernáculo o habitó entre nosotros. Se conecta con el hebreo sakán, sukak, morada o tienda, para sugerir que Yeshua vino a morar o tabernacular con el pueblo. Se argumenta que el cuerpo humano de Yeshua fue una sukkah temporal, una morada temporal de Elohim entre los hombres. También se usa el cálculo de los tiempos del embarazo de Elizabeth y María para ubicar el nacimiento cerca de Sukkot en otoño. Profecías mesiánicas vinculadas a la idea de morada o tienda de David, Sukkot de David. Vemos en el profeta Amos capítulo 9, verso 11, que se habla de la Sukkot de David, caída, que será levantada. Algunos comentaristas usan esto para afirmar que el Mesías restaurará la casa de David y que la Sukkah como morada está implicada en que su nacimiento entre los suyos sería parte de esta restauración. Juan utiliza el término eskenosén, moró, para describir la encarnación. La palabra se hizo carne, fue tabernáculo entre nosotros. Esa palabra evoca el tema de la Sukkah, la morada temporal, la tienda de Elohim con el hombre. La Torá en Levíticos, Números, Deuteronomio, manda a celebrar Sukkot como fiesta de morada en cabañas, recordando que Elohim hizo morar a Israel en Sukkot, en el desierto. El simbolismo es fuerte: temporalidad, manifestación divina, dependencia de Elohim, esperanza y restauración. En Amos capítulo 9, la Sukkot de David caída profetiza una restauración del linaje davínico, lo cual se ve cumplido en Yeshua, descendiente de David, que vino a morar entre su pueblo, inaugurado la restauración profetizada. Un significado literal y espiritual en hebreo: Basukok, Teshuk, Sibak, Yamin, en cabañas habitaréis 7 días. Elohim ordena al pueblo salir de sus casas sólidas y vivir en moradas temporales. Esto representa la dependencia total de la presencia divina, la Shekinah, no de estructuras humanas. Lemaan Yedu Dorotejin, para que sepan vuestras generaciones. Sukkot no es solo un recuerdo histórico, sino una enseñanza profética de la vida en este mundo es temporal y que Elohim desea morar con su pueblo incluso en lo frágil y en lo temporal. Una conexión mesiánica con el nacimiento de Yeshua. La Sukkot, como simbolismo de la presencia divina, Shekinah,
Vemos que durante el Éxodo, la nube de la gloria cubría las cabañas de Israel, como está escrito en Éxodo capítulo 40, verso 34 al 38. Esa nube era la manifestación visible de la presencia de Elohim con su pueblo. De igual manera, Yeshua es la manifestación de la presencia divina, tabernaculizando en la carne humana. Por eso, Yohanan capítulo 1, verso 14 dice, y la palabra se hizo carne y tabernáculo entre nosotros. Es que Esquenocen, y vino su gloria, la Shekinah, gloria como del unigénito del Padre, tabernáculo. Es que Esquenocen, viene del griego Senec, tienda, tabernáculo y sukkah. Así, Juan está usando el lenguaje de Levítico capítulo 23, mostrando que Yeshua moró en una sukkah humana, igual que Elohim habitó entre Israel en el desierto. El nacimiento de Yeshua como cumplimiento viviente de Sukkot. Durante Sukkot, Israel recuerda que Elohim habitó de entre ellos en tiendas. En el nacimiento de Yeshua, Elohim vuelve a habitar entre los hombres, esta vez en carne y hueso, en una sukkah humana, el cuerpo del Mesías. Por eso muchos moret creyentes en Yeshua nos enseñan que así como Israel moró en cabañas cubiertas por la gloria, el Hijo del Altísimo nació en una cabaña cubierta por su presencia. El nacimiento del Mashiach durante Sukkot revela la plenitud de Emmanuel, Elohim con nosotros. La Sukkot en Belén fue el lugar físico donde la gloria de Elohim se manifestó una vez más en medio de su pueblo. El Migdal Eder y la profecía del Cordero. El profeta Miqueas, capítulo 4, verso 8 dice: Y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. En los tiempos del segundo templo, Migdal Eder, cerca de Belén, era un lugar donde los corderos para los sacrificios del templo eran nacidos y guardados. Según el Targum Jonathan, sobre este pasaje de Migdal Eder, se revela el Mesías al fin de los días. Así, el lugar donde nació Yeshua no solo era una cabaña o sukkah, sino también el mismo sitio donde nacían los corderos consagrados. Por eso los pastores entendieron la señal: un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, como los corderos consagrados eran envueltos al nacer. Profecía cumplido, Sukkot, tabernáculo divino, Torah, el cumplimiento de la Torah en Yeshua. Israel moró en las cabañas cubiertas por la gloria de Elohim. Yeshua, la gloria del Padre, vino a morar en un cuerpo humano, una Sukkot temporal. Sukkot nos recuerda la dependencia del pueblo en el desierto, el nacimiento de Yeshua depende de la presencia de Elohim hecho carne. Elohim promete habitar con su pueblo para siempre. En Apocalipsis capítulo 23, verso 3 está escrito: He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres. Sukkot es tiempo de gozo y de luz. Los ángeles anunciaron gran gozo y una gran luz cumplido en Yeshua, como lo encontramos en Isaías capítulo 9, verso 2. Elohim con nosotros en la Sukkot. La Torah dice: para que vuestros descendientes sepan que en Sukkot quise habitar yo a los hijos de Israel. Esta enseñanza no solo recordaba el pasado, sino profetizaba el futuro, que un día Elohim mismo volvería a habitar entre su pueblo, no ya en una nube, sino en carne humana, en la Sukkot viviente de Yeshua el Mesías. Yeshua nació en una Sukkot porque Él es el cumplimiento viviente de las profetas. Emmanuel, Elohim con nosotros. Amados hermanos y oyentes, hasta aquí ha llegado nuestra enseñanza. Que el Eterno le bendiga y Hasakasa, Benicasek, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Shalom, shalom.